de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 30 de septiembre del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es el actual proceso electoral en Nicaragua. Nicaragua se encuentra a un mes y una semana de las elecciones nacionales, un proceso que se realizará con 7 precandidatos y precandidatas a la presidencia encarcelados, más de 150 nicaragüenses privados de su libertad de manera ilegal y sin el debido proceso. Un Consejo Supremo Electoral viciado y con unos cuantos partidos políticos, en su mayoría alineados al partido de gobierno, que competirán por la presidencia, incluyendo a Daniel Ortega y su dupla Rosario Murillo. Meses atrás, diferentes organizaciones internacionales y nacionales presentaron propuestas para la reforma electoral y la respuesta por parte del gobierno de Ortega fue una contrarreforma aún más abusiva y como principal respuesta el despojo de la personería jurídica de dos de los partidos que en algún momento se prevían como la opción de la oposición. En los diferentes medios de comunicación independientes vemos pronunciamientos con un llamado a la ilegitimidad del proceso. Y para hablar de este tema, hemos invitado a dos personas que han sido y siguen siendo parte de los grupos organizados opuestos al régimen de Ortega y Murillo. Tenemos a Edipcia Dubón. Edipcia es activista pro democracia nicaragüense y defensora de derechos humanos. Es la directora ejecutiva de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica, miembro de distintos espacios internacionales, también es economista, tiene un máster en política aplicada y aspirante al grado de doctor en gobierno y políticas públicas. También tenemos a Jesús Tefel Amador. Él es licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas Productivos. Además, ha trabajado en diferentes empresas en el sector de industrializaciones y durante el periodo del 2019 y 2020 formó parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenas tardes a ambos y bienvenidos y gracias por estar con nosotros acá en Contexto. Gracias a vos por la oportunidad de compartir con tu audiencia sobre un tema de interés nacional que nos pasa por el cuerpo a todos los nicaragüenses. Muchas gracias, María Ángeles, un gusto estar acá. Y como mencionó Edipcia, esta es una temática que genera y está en la mesa de los y las nicaragüenses y de la comunidad internacional y de las diásporas nicaragüenses y de los grupos exiliados también. El proceso electoral que se nos viene, ¿verdad? Es un tema que es necesario que conversemos, que lo discutamos y que vayamos viendo cuáles son los escenarios que se nos pueden venir a Nicaragua. Para dar inicio a la conversación, antes de entrar al tema, me gustaría que compartieran con nosotros su perspectiva sobre el contexto actual en Nicaragua. Bueno, la verdad es que el contexto se ha venido agudizando, ¿no? Estamos en un momento en el que el régimen se ha cerrado frente a la comunidad internacional y a los llamados de constituir una elección libre, justa y transparente, en la que la represión ha aumentado frente a los actores políticos nacionales, desconociendo prácticamente Ortega la oposición nicaragüense, que ha tenido esto implicaciones para la vida en términos de la libertad y la garantía ciudadanas, con presos políticos, con personas que han tenido que exiliarse saliendo de manera forzosa del país y teniendo también implicaciones económicas que aún todavía no se sienten, pero que por lo fluctuante que es la economía, seguramente lo vamos a sentir muy temprano, ¿verdad? Entonces creo que es un momento crítico, un momento en el que además Ortega prácticamente se ha peleado con aliados estratégicos como México, Argentina, que estaban tratando de conciliar un espacio de negociación con Ortega para encontrar una salida pacífica a este conflicto, y obviamente envuelto en una tensión regional por las mismas características de la región centroamericana, en la que estamos frente a dos procesos electorales en ciernes, el proceso electoral de Honduras y el proceso electoral de Costa Rica. Pues creo que es un momento muy delicado para la región, a pesar de que estamos recién cumpliendo el bicentenario de la independencia. Parece que hay una sombra de incertidumbre sobre todo la región centroamericana, y en el caso de Nicaragua, pues el temor de que haya un mayor deterioro de las condiciones políticas y que eso tenga unas implicaciones económicas importantes para la vida de las familias nicaragüenses.
En lo particular, yo creo que para complementar lo que Edicia mencionó, yo creo que estamos entrando a una fase en la que nos podemos convertir en una paria regional y en una paria para las democracias también como país. A los gobiernos democráticos no les gusta, y lo queremos poner en un lenguaje más sencillo, no les gusta codearse, ni rodearse, ni transar, ni involucrarse con gobiernos que son violadores de derechos humanos, con gobiernos que son autoritarios, con dictadores, con en general, con todo lo que representa lo opuesto a los convenios internacionales que se han venido trabajando en el siglo pasado y en este siglo. Entonces, lo que termina sucediendo es que la política de Ortega, al truncar la democracia, al truncar las libertades, al estancar la economía, pues realmente lo que termina, lo que puede terminar y sin duda va a terminar sucediendo es un aislamiento para el país, que la ciudadanía es la que va a terminar de pagar los platos rotos de este aislamiento que Ortega va a provocar con su política represiva y totalitaria. Acá estamos, ya se está viendo una depresión en la inversión total. Bueno, desde el 2018 la inversión privada, internacional y nacional bajó considerablemente y habría una expectativa a inicios de este año, a finales del año 2020, de para dónde iba a agarrar el país de cara al proceso electoral. Y mucho de lo que ha sucedido es que al cerrarse la oportunidad de una solución democrática y cívica al conflicto que venimos acarreando, bueno, mucho inversionista decidió retirarse de Nicaragua, no invertir y llevar su capital a otras economías más estables, que le brindan más seguridad. Eso tiene implicaciones serias porque la economía tiene que crecer para que no decrezca. No, el estancamiento o que se quede todo en un mismo nivel no genera más trabajo, lo opuesto más bien al crecer la población y crecer las aspiraciones de la gente y tener un mismo PIB, por así decir, entonces lo que genera un estancamiento y un retroceso. Y eso es lo que podemos estar previendo para los próximos años, aunque lamentamos que sea de esa manera, porque los países con autoritarismo no progresan. Eso lo hemos visto en la región, lo hemos visto en el mundo, en nuestra misma historia, ¿verdad? Y bueno, estamos a las puertas de que ese camino más crudo empiece a suceder y está en manos de los nicaragüenses ver de qué manera elegimos un rumbo diferente, ¿verdad? Es un panorama bien difícil porque las elecciones que iban a hacer, el momento en el cual íbamos a elegir es un rumbo distinto, ya no son una solución y está en nuestras manos ahora venir y definir y construir un nuevo hito, un nuevo momento que nos permita la posibilidad de enderezar el rumbo como nicaragüense. Muchas gracias, Edipcia, muchas gracias, Jesús, por compartir con nosotros, con nuestra audiencia, su perspectiva del actual contexto en Nicaragua, desde su visión. Y pasando a la temática del programa de hoy, que es la ilegitimidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que determinan que el actual proceso electoral en Nicaragua es ilegítimo? Perdón, María Ángeles, es importante recapitular que venimos de un proceso desde el 2016 en el que el gobierno de Ortega ha estado demandado, por decirlo de alguna manera, por la Organización de Estados Americanos para que implementara una serie de reformas al Consejo Supremo Electoral, a la ley electoral, a la legislación nicaragüense para que se crearan las condiciones para una elección libre, justa y transparente. Dentro de esos requerimientos, la Organización de Estados Americanos señaló de forma categórica la necesidad de la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para que se garantizara un funcionamiento que fuera independiente, que fuera transparente y que fuera responsable. Igualmente, un proceso político pluralista que condujera al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses, así como el respeto a las libertades y la garantía ciudadana, donde se respetara la libertad de movilización, la libertad de expresión, la libertad de organización y el registro abierto a nuevos partidos políticos que va dentro del marco de los derechos políticos de los nicaragüenses que de alguna manera se han visto cercenados desde el año 2008. Un examen técnico independiente que permitiera la actualización del padrón de manera de que se pudiera hacer una auditoría de las listas de votantes en el país,
una observación electoral internacional, independiente, fidedigna y acreditada. Un registro de votantes transparente, efectivo, que permitiera hacer una distribución de las tarjetas de identificación, es decir, de los documentos que se le entregan a los fiscales para que hagan el debido proceso de fiscalización de los votos y las gestiones dentro del centro de votación sin ningún tipo de coacción, porque hemos visto cómo el régimen fue transformando la legislación para establecer una forma de control de los centros de votación. Procedimientos adecuados para la presentación de quejas y la resolución de las solicitudes que hicieran los partidos políticos. O sea, hay una serie de elementos que han sido señalados puntualmente por un órgano competente que tiene jurisdicción en el ámbito interamericano, espacio del cual Nicaragua es parte, del cual Nicaragua además es signatario de una serie de convenciones y acuerdos internacionales y a los que se debe, de los cuales el régimen sencillamente ha hecho caso omiso, llevando este proceso a un proceso que no cumple con los estándares internacionales, que no garantiza que los nicaragüenses puedan elegir libremente, y a eso se adiciona el nivel de represión que el régimen ha desarrollado, desatado en estos últimos meses, desde mayo hasta acá, que lleva a que 7 aspirantes a la presidencia de la República hoy estén presos, pero además también dirigentes de partidos políticos, dirigentes de las coaliciones políticas más importantes del país, como la UNAP y la Coalición Nacional, que de alguna manera le quitan piso a ese proceso electoral porque no se vuelve legítimo, porque no hay una participación ni hay una competencia electoral que permita realmente que los nicaragüenses puedan elegir. Entonces, la ilegitimidad de este proceso está determinado por la ilegitimidad del proceso, valga la redundancia, en la que el régimen no ha cumplido con los requerimientos internacionales que se le han hecho. Yo sí tengo que agregar algo realmente porque la exposición de hecho es bastante completa. Es que lo controla todo, ¿no? O sea, más allá de también, ¿verdad? Las reformas, las contrarreformas, eliminó partidos políticos, metió preso a todo el mundo. Es también que lo controla todo. No hay separación de poderes, hay una ilegitimidad también en el ejercicio, ¿verdad? Que aunque los gobiernos reconocieron las elecciones del 2016, los gobiernos de la comunidad internacional, aunque las condenaron el actuar, las tildaron de reprochable, etcétera, al final de cuentas mantuvieron sus relaciones y reconocieron al gobierno de Ortega. Pero toda su gestión ha sido ilegítima, ha sido un ejercicio ilegítimo de su mandato que debió de haber asumido en el 2016. Entonces, la manera en la que ha ido aprobando también las mismas leyes, ¿verdad? Que que las va a utilizar para permanecer en el poder es ilegítimo también. Entonces, hay una ilegitimidad transversal en todo lo que lleve la marca Ortega y Murillo, no solo por el proceso en sí que se va a dar de farsa electoral el 7 de noviembre, sino por todo el histórico de lo que viene, de cómo se vienen comportando. Y esto, más allá de lo legalista, ¿verdad? También es la parte social. La gran mayoría de los nicaragüenses no lo reconoce como el presidente legítimo, no lo reconocen como su líder, no reconocen que lo han puesto, que lo han delegado para conducir el país. Más bien, la gran mayoría de la población lo adversa. Entonces, esa es la mayor ilegitimidad que puede tener un gobernante cuando su pueblo no lo quiere, ¿verdad? Y más allá, después, habiendo comprobado eso, siendo algo muy fácil de palpar en las encuestas, lastimosamente no a través de un proceso electoral, porque no está habiendo la oportunidad, le toca a la comunidad internacional también revisar el tipo de relación que puede tener o no con un gobierno que ni su pueblo lo quiere, ¿verdad? Por las razones ya más estrictamente legales y procedimentales que Edipcia ha mencionado. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Edipcia. Y, ok, hablamos de este proceso ilegítimo, ya vimos todos los factores que lo hacen o le caracterizan como un proceso electoral ilegítimo. Y en el
Previamente, ¿verdad? Como lo mencionamos en la introducción, la vía electoral había sido la opción que los grupos organizados habían valorado para la salida de la crisis electoral, la salida de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Pero hoy por hoy, esta vía no la podemos valorar como una de las opciones. Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia o el método para lograr salir de la crisis sociopolítica en Nicaragua? Bueno, esa es una pregunta compleja, María Ángeles, porque depende de la voluntad política de quien tiene el poder en este momento, en el sentido de habilitar cauces democráticos para que los nicaragüenses puedan expresarse libremente. Sin embargo, también la oposición nicaragüense como actor político tiene la responsabilidad de consolidar una propuesta alternativa y la necesidad de establecer vínculos orgánicos y de diálogo político con la ciudadanía de manera que se pueda consolidar esa propuesta. El punto aquí es que el entorno que ha configurado Ortega es un entorno de tal nivel de represión en el que todos, prácticamente los derechos políticos están conculcados para el pueblo de Nicaragua. Entonces, si vos no tenés derecho para organizarte, no tenés derecho para movilizarte y encima tampoco hay un reconocimiento de la oposición política, pues las condiciones para la oposición están bien cerradas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, lo que se está haciendo ahora es tratar de gestionar desde el exterior con la comunidad internacional la creación de un espacio que permita que la oposición pueda tener capacidad de organización y de expresión política y que de alguna manera a través de el apoyo de la comunidad internacional se pueda legitimar un esfuerzo de la oposición para encontrar esa salida alternativa. Esto no es fácil, esto requiere de procesos de diálogo y concertación entre las distintas expresiones, porque aquí también es importante señalar que no hay una oposición única, estamos hablando de distintas plataformas con distintos programáticas que de alguna manera tienen que consolidarse y que tienen la responsabilidad de establecer una unidad articulada de acciones y de discursos que pueda confrontar al régimen. Quizás aquí lo más relevante es que Ortega no las ha puesto fácil, pues porque al final él no ha discriminado en términos de su represión sobre un sector u otro. Al final, sea de derecha, sea de izquierda, él ha ido sobre todas las expresiones políticas que existían en el país. Entonces creo que la posibilidad de consolidar ese espacio es mucho más posible ahora que antes. Pero no creo que no están todavía las condiciones dadas, aunque hay elementos comunes que nos articulan, como el tema de la ilegitimidad del proceso electoral, la necesidad de pensar qué hacer después y sobre todo en demandar la libertad de los presos políticos y de la mejora de las condiciones de quienes aún permanezcan en las cárceles de Nicaragua. Hay una cosa que es bien importante y es el componente de resistencia que tiene que tener todo esto. No lo podemos ver como procesos políticos comunes y corrientes que ocurren en la democracia, ¿verdad? Son un proceso de resistencia, lo que implica un cambio en la mentalidad de cómo vamos a hacer las cosas. Hay que hacer la unidad de criterio, unidad de objetivo, unidad en acción. No necesariamente todos vamos a hacer lo mismo, porque hay que respetar la diversidad de los distintos sectores y actores, pero sí una unidad en el propósito para cumplir los objetivos específicos que son sacar a Ortega y construir la democracia. Pero también hay que tener muy claramente que es un proceso de resistencia cívica, lo que implica que vamos a ir construyendo poco a poco, paulatinamente, los cauces, por así decir, que canalicen la energía de la gente en contra de Ortega de una manera más efectiva, que deteriore también el respaldo popular que Ortega mínimo puede tener al día de hoy. Hay una cuestión que tiene que atacar también los pilares en los que se sostiene la dictadura. Hay que llegar a entender ese nivel de detalle de cuáles son. Entonces, identificación de esos pilares para ver de qué manera estratégicamente se ataca o se incide o se vulneran todo ello hasta llegar a un momento en el que la dictadura se encuentre lo suficientemente débil como para que encuentre la necesidad inmediata de abrir un proceso en el cual se encuentre una salida como nicaragüense. Pues
Hoy en día eso no está dado, él está sostenido en base a la represión, no tiene abierto ningún proceso de transición, de diálogo, de entendimiento, están enclaustrados, pasado una cerca, por así decir, incluso con los países con los que normalmente tenía buenas relaciones de la comunidad latinoamericana. En general, se está rodeando solo de gobiernos que son similares a él. Entonces, no es el momento necesariamente para encontrar esa transición, sino que es el momento para construir las condiciones que lo obliguen, porque yo creo que las dictaduras no dan este paso por libre y espontánea voluntad propia, sino que lo hacen por necesidad. Entonces, hay que crear la necesidad, hay que crearle la necesidad a la dictadura para que se vea de alguna manera arrinconada o obligada a abrir un proceso de transición, que puede ser de muchas maneras. Obviamente nosotros aspiramos a que sea a través de un proceso electoral creíble, bajo estándares, etcétera, pero para que eso se dé tiene que haber todo un proceso previo que garantice las condiciones, que genere esas condiciones para que los nicaragüenses y la comunidad internacional consideren un proceso legítimo. Y eso implica el cese a la represión, la libertad de los presos políticos y una serie de regulaciones electorales y condiciones políticas en Nicaragua que te permitan el ejercicio de tus derechos políticos y civiles, ¿verdad? Que eso hoy en día sabemos muy bien que no está dado. O sea, hay que ir conquistando paso a paso y solo lo vamos a lograr, como dijimos, en una unidad de propósito, en una unidad en acción. María Ángeles, a mí me gustaría agregar que aquí también hay un desafío importante que está vinculado a las bases del orteguismo. Nosotros como oposición también estamos llamados a configurar una estrategia que permita evidenciar a estos sectores lo inviable de la permanencia de Ortega en el poder. Al final, Nicaragua es un país donde todos tenemos derecho a vivir con libertad, con paz, con seguridad y prosperidad. Entonces, nuestro mensaje también tiene que estar orientado a estos sectores, porque lo que nosotros queremos para nosotros también tenemos que quererlos para estos sectores que tienen derecho a tener una vida digna. Y por eso es importante transmitir a través de estos espacios que la oposición nicaragüense primero no tiene un ánimo de revancha, ni de conflicto, ni de pasada de cuenta. Nuestro ánimo es restablecer las garantías y las libertades para todos y todas las nicaragüenses. Es habilitar las condiciones para que el país pueda ser próspero, para que todos podamos tener comida en nuestras mesas y tener una vida digna. Esa es nuestra aspiración. Entonces, más allá de pensar esto como un proceso de revancha política para que se unan, nosotros tenemos una aspiración de vivir en Nicaragua para nosotros regresar a nuestras casas, para nosotros poder tener nuestras vidas normales, como cualquier persona. Entonces, esa misma aspiración nosotros la queremos también para estas bases que aún piensan que Ortega puede ser una alternativa de viabilidad para sus vidas. Y queremos decirles que no, que en la medida en la que Ortega permanezca en el poder, en esa medida Nicaragua se vuelve inviable, no se vuelve sostenible económicamente, pero además está demostrado que este es un régimen que no tiene un proyecto de nación, porque no integra la diversidad de la sociedad nicaragüense. Y nosotros tenemos que entender que Nicaragua es plural, tenemos que entender que Nicaragua tiene esa amalgama de diversidades ideológicas y de intereses, pero que en ese país todos anhelamos vivir. Entonces, tener una propuesta alternativa de paz, de esperanza y de prosperidad es parte de nuestra responsabilidad también. Y que eso les integra a ellos también. Y también tiene que ver con sus propios intereses, porque ellos también tienen familia, porque ellos también tienen hijos, porque ellos también tienen nietos y quieren vivir en un país distinto. Entonces, nosotros aprovechamos este espacio también para transmitir este mensaje, porque pensar en la continuidad de Ortega en el poder es pensar en la insostenibilidad y la inviabilidad de Nicaragua, no solamente la del régimen. Y eso tiene implicaciones para la vida, tiene implicaciones para la comida, tiene implicaciones para la educación, tiene implicaciones para los sueños de cada uno de las y los nicaragüenses. Y eso es un mensaje que yo creo que
tenemos que repetirlo cada vez y cuando sea posible, porque tenemos que llegar a los corazones de los nicaragüenses y decirles, no es sostenible vivir en un país donde las libertades estén coartadas. Tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a tener justicia, tenemos derecho a tener democracia, donde todos seamos iguales y que la ley sea el mecanismo que dirima las diferencias, no la venganza, no el control político. Muchas gracias, Edipcia, muchas gracias, Jesús. Y ya tengo una última pregunta. Y tenemos tres actores importantes. Tenemos a la comunidad internacional, tenemos a los liderazgos nacionales y tenemos a la sociedad nicaragüense. ¿Cuál creen ustedes, según su opinión, debería de ser la labor que estén haciendo estos tres actores de cara a la ilegitimidad del proceso? Bueno, es bien complejo realmente, porque la legitimidad no se decreta como con un chasquido de dedo, es un proceso que tenés que declararlo, convencer, demostrar, evidenciar, ¿verdad? Como para nosotros es muy obvio que esto es ilegítimo, ¿verdad? Que este proceso es ilegítimo, pero no así para toda la comunidad internacional que tiene además un montón de otras preocupaciones. Recordemos que los países están pasando por una pandemia, igual es una pandemia global, hay problemas, la democracia está siendo amenazada en muchas partes del mundo. Hay problemas económicos, hay conflicto, etcétera. Y Nicaragua es un país que es pequeño. Entonces, necesitamos nosotros como nicaragüenses, la sociedad y los liderazgos, hacer relevar la importancia de que este proceso no sea reconocido como legítimo, ¿verdad? Entonces, tanto el liderazgo como la sociedad tenemos que empezar por ponernos de acuerdo en que este proceso no es legítimo. En Nicaragua, la gente, hay como transversalmente en la sociedad ahorita, por lo que hablo con todos mis conocidos, con la gente de las organizaciones, hay una suerte de desesperanza transversal ¿verdad? Sobre el hecho de que no pudimos a través de este proceso, ¿verdad? Cambiar la situación en Nicaragua porque Ortega cerró todo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde todos tenemos que dar el paso de venir y levantar nuestra voz. No es cuestión de quedarse quietos y decir Ortega no quiso y entonces ya nos vamos todos a nuestra casa. Es cuestión de reanimar el compromiso de seguir en esta resistencia, que por algo se le llama resistencia, porque hay que resistir un embate, hay que resistir una dictadura, hay que resistir estas violaciones de derechos humanos que de todos modos van a continuar mientras Ortega esté en el poder. Entonces, es un estado mental que la gente tiene que adoptar, ¿verdad? Y los liderazgos tenemos que de alguna manera seguir impulsando, porque de otro modo lo único que queda, la alternativa es resignarte a vivir en un país que se va a ir desplomando poco a poco en nuestras narices, ¿verdad? Entonces, elevar el consenso que hay nacionalmente de que este proceso es una farsa, es crucial y que se encuentren las vías de comunicación a través de los liderazgos, y es ahí donde los liderazgos tienen sentido y un uso práctico, el consenso nacional logre canalizarse a través de los liderazgos a las instancias internacionales para que haya una declaratoria, por así decirlo, más unánime posible de los países democráticos, del pueblo nicaragüense, de las organizaciones cívicas y democráticas en Nicaragua, de que este proceso no es reconocido. Y aquí viene una parte que es complicada y que no sirve de nada que yo como individuo venga y diga cuál es la estrategia futura para continuar los próximos pasos después del 7 de noviembre, porque lo que necesitamos hacer es construir un consenso en torno a lo que vamos hacia dónde vamos a ir todos, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? No solo declarar ilegítimo esto, sino encontrar una respuesta y una estrategia, una táctica concertada entre todos nosotros para ver cómo vamos a continuar. Entonces, sin darte la solución ahorita, porque no sirve de nada la que yo planteé, ¿verdad? Lo inmediato es que nos pongamos de acuerdo rápido a platicar de a ver cómo vamos a resolver este problema de nicaragüenses, entre nicaragüenses, y después poderle, de una manera mucho más lógica y coordinada, pedirle a los países democráticos que nos acompañen en esta gestión, ¿verdad? En esta gesta de recuperar la democracia con una línea estratégica bastante más clara de lo que hemos hasta el momento podido graficarle a los nicaragüenses y a la comunidad internacional.
Yo creo que en la misma línea de Jesús aquí es importante mandar dos mensajes. El primero es que Nicaragua sí puede, que Nicaragua somos todos nosotros y que la responsabilidad, el destino de nuestro país depende de nosotros. O sea, en la medida en que podamos habilitar espacios de diálogo y concertación, en esa medida vamos a estar definiendo el futuro inmediato de nuestro país. Y para eso necesitamos poner en práctica estos valores de la democracia que son los que reivindicamos, la tolerancia, el respeto, el reconocimiento al otro. O sea, tenemos nosotros en nuestras manos la responsabilidad de poner sobre la mesa lo que queremos para Nicaragua. O sea, no es algo retórico. Es el momento de ponerlo sobre la mesa y actuar en consecuencia. Eso implica sentarte con aquel que no te cae tan bien. Eso implica que no vas a ser su mejor amigo, pero que hay unas bases comunes sobre las cuales podemos tomar acuerdo y podemos avanzar. Aquí el mensaje fundamental es que si nosotros no tenemos tolerancia con respecto a nuestros propios conciudadanos y no tenemos la capacidad de concertar un mensaje común, difícilmente la comunidad internacional, como bien dice Jesús, va a prestar atención a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de problemas en el mundo que pueden ser más relevantes que lo que pasa en Nicaragua. La relevancia del problema de Nicaragua depende de nuestra capacidad de concertar y de mandar un mensaje al unísono que sea tan potente en términos de que sí queremos democracia, en términos que sí queremos que se respeten nuestros derechos y libertades ciudadanas, que nosotros queremos vivir en un régimen de libertades. Y ese mensaje tiene que ser claro. Demandar la libertad a los presos políticos tiene que ser un mensaje claro. Todos tenemos que repetir el mismo discurso y aquí es importante que cada quien lo repita de la forma que mejor les sea posible. Si vos lo repetís como dicen en merengue, pues en merengue, y si el otro en chachachá, como vos podás, pero todos tenemos que estar alineados en la misma lógica política para poder avanzar frente a un régimen que actúa de manera unificada, porque es una relación de mando y ordeno. Y que esto es lo complicado, porque nosotros, por ser un espacio más diverso y democrático, tenemos que concertar. Entonces, para concertar, por lo menos hay estos dos temas que son básicos, sobre los cuales pareciera que hay un acuerdo global, que ahora tenemos que verbalizar y que tenemos que ser capaces de convencer a la comunidad internacional que este es el acuerdo de los y las nicaragüenses y que lo que el régimen está haciendo está contrariando la voluntad de los y las nicaragüenses. Aquí no se acaba Nicaragua el 7 de noviembre. Ese es un proceso administrativo. Si nosotros logramos efectivamente conciliar una posición integrada, nosotros vamos a poder presionar para habilitar una nueva puerta para la democracia, una nueva elección que sea convocada en otro tiempo. Entonces es importante primero que nos quitemos el chip como que el mundo se acabó el 7 de noviembre. No se ha acabado. Es un proceso, estamos en una lucha por la restitución de la democracia. Ese peldaño no lo pudimos quitar del camino, pero tenemos que seguir trabajando y mantener la esperanza y la capacidad de concertar. Entonces, si nos decimos demócratas, tenemos que tener la capacidad de sentarnos con aquellos que no nos son tan agradables, que no son mis mejores amigos, pero que efectivamente requerimos de ellos para avanzar en esta concertación por Nicaragua. Entonces, el llamado es a eso. Uno, no perder la esperanza. Dos, estar claro que Nicaragua sí puede. Cada uno de nosotros es parte de ese gran conglomerado que se llama Nicaragua y que el destino de ese país no lo puede determinar una familia. Somos millones de personas que queremos vivir en libertad y queremos vivir en democracia y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, para mí es fundamental que la gente se quede clara de que no depende, no estamos frente a un destino que no podemos cambiar. Eso todos los días, cuando nosotros nos levantamos y hacemos cosas, podemos construir y cambiar nuestro destino. Entonces estamos llamados todos a actuar en consecuencia, cada quien desde su trabajo en la municipalidad, a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel de liderazgo, todos tenemos la misma responsabilidad, porque es un momento muy crítico para las familias nicaragüenses. Entonces todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de ser ciudadanos consecuentes con la necesidad de un cambio democrático. Muchas gracias, Edipcia, muchas gracias, Jesús. Y ya para finalizar, sí me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía nicaragüense.
El mensaje es de esperanza y como bien acaba de decir Edixia, ahorita Nicaragua sí puede. Los pueblos no somos insalvables, no estamos condenados realmente a repetir los mismos ciclos de violencia, de desastre que nos han marcado en nuestra historia. Veamos en el mundo, hay muchas sociedades, muchos países, muchas repúblicas que han florecido después de periodos de mucha complicación. Y nosotros podemos ser un país que florezca. Y bueno, y eso va a estar en manos de los nicaragüenses. Como dice Dixa, las decisiones de nuestro país no deben de estar en manos de una familia y tampoco podemos esperar que venga de la comunidad internacional. La solución la tenemos que buscar los nicaragüenses, que somos los que mandamos en nuestro país, que debemos de tomar las riendas del futuro de nuestro país. Entonces, una cuestión que, no, como dije antes, no se decreta ni es con un chasquido de dedos, sino que se construye poco a poco con una visión clara hacia el futuro. Si perdemos la perspectiva de futuro y nos enfocamos solo en lo inmediato, posiblemente vamos a estar en el camino equivocado. Entonces hay que voltear la mirada hacia el futuro, hacia dónde queremos llegar y trabajar incesantemente como ciudadanos. La parte que nos toca, nuestras obligaciones ciudadanas de convertir nuestro entorno, las tenemos que echar a andar, no podemos esperar que las soluciones vengan mágicamente de algún otro lado. Entonces hay que entender que esa esperanza que necesitamos construir también es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y que si queremos un futuro mejor, que todos lo aspiramos, ¿verdad? Pues entonces tenemos que ponernos a trabajar cada quien desde nuestra trinchera, no rendirnos, no claudicar, seguir adelante, que más tarde, más temprano que tarde, vamos a estar viendo los frutos de una ciudadanía comprometida que se echa a tuto su país a como debe de ser. Solo reafirmar lo que dice Jesús, o sea, nada en la vida es regalado. Uno tiene que trabajar por ello. Y trabajar por la lucha para la restitución de la democracia es una responsabilidad y los que estamos llamados para ello somos las y los nicaragüenses. Nadie, ni ningún extraterrestre, ni ningún embajador, ni nadie va a llegarnos a salvar. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, pues Ortega permanecerá ahí. Pero si nosotros asumimos nuestra responsabilidad y ponemos a andar esos valores democráticos que son los que queremos para Nicaragua, los que posibiliten la construcción de esos puentes necesarios para habilitar un diálogo plural y la construcción de una alternativa política frente a este régimen, pues Nicaragua sí podrá. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y lo más importante es que la esperanza tampoco es algo que está dado. La esperanza tiene que ver con la ilusión del cambio, tiene que ver con la determinación de lo cotidiano. ¿Qué estoy haciendo yo todos los días para que en Nicaragua haya un cambio? ¿Qué estoy haciendo yo todos los días para que haya mejores diálogos, para que haya una forma más respetuosa en la forma en que nos comunicamos los nicaragüenses? Entonces yo creo que también esta es una oportunidad para que nosotros como sociedad crezcamos. Y es una oportunidad también en medio de la vorágine de lo que significa esta dictadura y el dolor y el luto que nos ha traído aprender de esto para no volverlo a repetir, pero sobre todo para apropiarnos de unos cambios que son necesarios para que la sostenibilidad de la democracia y la prosperidad sean duraderas. Entonces, a mí me parece que los nicaragüenses todos tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad. Decirle a los nicaragüenses que están en Nicaragua que no están solos, que hay miles de personas nicaragüenses que están por el mundo entero, cada quien haciendo lo que puede. Entonces, que tampoco se desanimen, que cada quien está librando una batalla. Lo que tenemos que hacer es actuar de forma concertada. Y yo creo que hay unas oportunidades que no podemos dejar pasar y sobre todo que tenemos que pensar con esa claridad meridiana de que sí podemos, que no es cierto que no pudimos ni podremos, es que sí, que Nicaragua sí puede y que sí vamos a conquistar la libertad deseada y que sí vamos a poder consolidar una alternativa de poder que cambie la correlación de fuerza y que sobre todo tenga la posibilidad de brindar esperanza a aquellos que piensan que Nicaragua no tiene oportunidades. Entonces, para mí eso es fundamental. La responsabilidad es de todos y de todas. No es exclusiva de un grupo, porque esto es un problema demasiado complejo, que tiene expresiones
barriales, municipales, departamentales, nacionales y hasta en el exilio y la diáspora. Entonces, cada quien desde esos espacios tiene la responsabilidad de actuar en consonancia con estas palabras no de unidad, sino de concertación en la acción, como decía Jesús. Actuemos todos en la misma dirección y seguramente la carreta va a ser menos pesada. Muchas gracias, Edipcia Duón, muchas gracias, Jesús Teffel, por darnos su perspectiva, por darnos sus opiniones, por explicar de cierta manera qué es la ilegitimidad, pero sobre todo muchas gracias por estos últimos mensajes de esperanza, de unidad, de concertación, de trabajo en equipo y de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanía. Y también pues queremos agradecerle a todas las personas que nos están sintonizando. Y recuerde siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes.